Samuel. Vamos a leer unos versículos del capítulo 30, del 1 al 3. Una historia, pues, muy conocida también y a través de la cual el Señor quiere compartirnos esta tarde. Dice la palabra, primer libro de Samuel, capítulo 30. 1 al 3, dice la palabra. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, si no se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Amén. Podemos sentarnos, hermano. David siempre nos da una enseñanza de cómo reaccionar ante las situaciones en las cuales muchas veces nosotros vamos a encontrar en nuestra vida, porque son condiciones que probablemente nos lleven al extremo, y vamos a verlo aquí más adelante. Pero la idea, o más bien las situaciones o las condiciones que se nos presenten, va a depender si nuestro corazón y nuestro espíritu realmente está en sintonía con Dios. Porque las condiciones nos hablan acerca de lo que sucede a nuestro alrededor, pero el Espíritu de Dios nos habla de lo que sucede en nuestro interior. Y ese debe de prevalecer más que lo externo. El problema es que lo externo prevalece más que lo interno. Y ahí es donde viene el conflicto en la parte personal en cada uno de nosotros. ¿Qué hacer ante situaciones difíciles? ¿Qué hacer ante una necesidad? ¿Qué hacer cuando se presente una circunstancia en la que nuestras fuerzas ya no alcanzan? ¿Qué decisión tomar? ¿Hacia dónde agarrar? Porque ahí es donde va a estar lo clave de la situación. ¿Cuál va a ser nuestro pensamiento en ese momento? Y Dios espera que sea que nuestro interior se comunique con Él. Dios espera que seamos nosotros lo que busquemos en Él el refugio. Porque la palabra sí lo dice, Él es nuestro alto refugio, nuestra torre fuerte. Pero tenemos que buscarlo en todo tiempo de su palabra, en todo momento, en cualquier circunstancia. Y para David en este momento que está atravesando, pues fue difícil como a cualquiera de nosotros lo hubiera sido. David venía de apoyar a un hombre que le había tendido la mano, que lo había recibido en ese momento cuando Saúl lo anduvo siguiendo. Él fue a buscar esa ayuda y este rey Aquis le dio el espacio, le dio la tierra para que habitara ahí. David no iba solo, hermanos, iba con él, y dice la palabra que iban 600 hombres con él. Y sin embargo este rey le abrió las puertas, sabiendo que en algún momento podían haber sido enemigos, porque pues habían guerras. Pero este hombre vio en David en algo diferente. De hecho, él lo comenta: has sido tú un ángel de Dios para mi vida, le dice. Y eso hace que le abra sus tierras, le dé un espacio. Y claro, David habita ahí, escondiéndose de Saúl. Pero llega un momento en que hay una guerra, y David en agradecimiento lo quiere ir a apoyar. Eran los filisteos donde él habitaba, y quería apoyarlo, quería demostrar su fidelidad. Pero cuando dice que pasan revista, miran que él está ahí con sus hombres. Y los otros reyes filisteos le dicen: ¿y qué está haciendo este David aquí?
Y entonces le piden a Aquis que lo regrese. No vaya a ser, dice, que cuando estemos en la guerra se vuelva contra nosotros para quedar bien con el rey. Y entonces hace y va a hablar con él y le dice, vuélvete a tu lugar, el espacio donde te hemos dado. Y viene David y se regresa. Ahora, jamás en la mente de David, cuando se regresó al lugar donde él habitaba, esperaba encontrar una situación así. Jamás en el pensamiento de David se le cruzó la mente que no iba a encontrar lo que había dejado. Jamás en la mente de David se puso a tener miedo de que pudiera suceder algo en su vida que lo iba a hacer cambiar de dirección. Porque la vida es así. Pero usted y yo estamos siendo preparados por Dios a través del Espíritu Santo para que aún en aquellas circunstancias difíciles, nuestra dirección siempre sea el cielo, ahí donde está Dios, para que nunca nuestra mente busque refugio en las cosas humanas, sino refugio en lo alto, ahí donde Dios nunca nos va a abandonar, ahí donde Dios siempre nos va a tender la mano. Y David en este momento regresa con sus hombres y cuando llegan encuentran una situación difícil, complicada humanamente. Porque cuando ellos miran, dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, es decir, esto tomó 3 días en regresar, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Esta era la zona donde ellos estaban. Siclag era un territorio que por derecho le habían entregado a la tribu de Simeón, pero por cuestiones de Dios, pues él había perdido Simeón. Entonces los filisteos se habían apropiado de ese territorio y hoy se le había sido asignado a David. Pero cuando David llega, encuentra que todo aquello que él había dejado, hoy ya no había nada, hermanos. Estaba destruido. Me imagino que como en cualquier situación cuando hay fuego, siempre hay humo, cenizas, pero sobre todo hay un conflicto interno, porque él esperaba ir a ver a su familia, ir a ver a las personas con las que él habitaba, conocer de nuevo el momento de estar ahí con ellos, pero se encuentra en una situación en la que, hermanos, todo aquello está asolado, dice, está prendido en fuego. Ahora, ¿qué pensamientos habrá tenido David en ese momento? Si usted y yo nos ponemos en ese momento de la historia de David, lo más seguro es que a lo mejor hubiera habido algunas respuestas como si hubiera venido antes. A lo mejor los hubiera podido defender. Si me hubiera apurado, a lo mejor hubiera pasado, no hubiera pasado esto. Si hubiera caminado más rápido. Pero hermanos, cuando es Dios el que tiene preparadas las cosas, cuando es el Señor el que tiene los planes para cada uno de nosotros, lo que va a pasar, hermanos, es porque Dios va a hacer algo mejor. Es porque Dios ha preparado algo que usted y yo no nos imaginamos. Es porque Dios ha preparado una bendición que para nuestra vida, hermanos, ni siquiera la dimensionamos de lo que Dios va a hacer. Claro, en el momento era difícil ver todo aquello destruido, no ver a la familia, no ver lo que él dejó. Porque dice que todo estaba asolado, todo estaba quemado. Y mire cómo la palabra nos enseña cómo va tocando las fibras de David, porque primero habla en forma general. Dice David y sus hombres iban en este momento y habían llevado cautivas a las mujeres, a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Versículo 4, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. David, cuando vio aquel panorama, hermanos, era
difícil asimilar humanamente, porque jamás él, cuando se fue, me imagino, pensó que eso iba a ser así. Si voy con buenas intenciones, si voy a tratar de bendecir a alguien, porque iba a tratar de apoyar a alguien, y regresa y lo que encuentra es destrucción, es fuego, es cenizas, no encuentra a sus familias, a sus amigos, a las familias de los hombres que andaban con él, que lo habían apoyado en todo momento, pero hoy no están. Y entonces solo hay para él una forma de demostrar. Dice que lloraron hasta que no tuvieron fuerzas, porque ahí es donde ellos entendieron. Ahí es donde ellos comprendieron que todo aquello era en sus fuerzas capaz de poder hacer algo en ese momento. Claro, a nosotros igual se nos pueden presentar circunstancias difíciles que no las podemos entender. Quizás cuando en nuestras fuerzas trabajábamos mejor, quizás cuando poníamos más de nosotros y resulta que nos quitan el trabajo. Quizás cuando nosotros estábamos en el negocio, cuando pensábamos que haciéndolo de esta forma íbamos a tener un mejor negocio, resulta que no es así. Se queman nuestros pensamientos, agarran fuego nuestras ideas, quedan cenizas de lo que nosotros proyectamos, de nuestras metas, de nuestras estrategias, de nuestros planes. Vemos una desolación, una destrucción a veces según nuestros planes, porque pensábamos que a lo mejor de esa manera íbamos a salir adelante. Pero la gloria, hermanos, solo es para el Señor, y Él se reserva ese derecho. Y aunque usted y yo tengamos las mejores ideas, aunque usted y yo tengamos las mejores estrategias, hermanos, la gloria tiene que ser siempre para Dios. Y nosotros tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios. Aunque en ese momento no lo entendamos, no veamos cuál es la senda correcta, aunque pensemos que, ¿qué voy a hacer ahora? David fue igual en ese momento. Lloraron, tenían razón. ¿Quién no? Usted y yo lo hubiéramos hecho, hubiéramos llorado. Hubiéramos visto aquello, hermano, difícil. Como cuando de repente pensamos que no hay para la comida, pero Dios se glorifica de alguna manera y llega la comida, hermanos, en el momento justo. Pero en el tiempo en el que estamos pasando, cuando no vemos más que la destrucción, hermanos, es cuando hay una esperanza en medio de esa situación. Hermanos, David y sus hombres dice que lloraron hasta que no tuvieron fuerzas. Y yo le preguntaba, Señor, ¿cómo habrá sido que lloraron para que quedaran así? ¿Se imaginan? 600 hombres llorando. 600 hombres, hermano, porque aquí no dice que algunos lloraron, dice todos lloraron hasta que no tuvieron fuerzas. Porque así es la vida. Porque a veces queremos ver con nuestros ojos, a veces queremos pensar con nuestra mente, a veces queremos sentirlo con nuestro cuerpo, y no es así. Tenemos que aprender a ver lo que Dios tiene. Tenemos que aprender a oír lo que Dios habla a través de su Santo Espíritu para nuestra vida. Y entonces vamos a encontrar qué hacer en esos momentos. Yo recuerdo que el año pasado, como a esta época y en el trabajo, yo ya tenía más o menos que algunos proyectos de lo que el Señor me permitía tener estaban por terminar. Eran proyectos grandes, muy fuertes, pero pues tienen un ciclo y terminan. Y entonces Dios puso en mi corazón comenzar a orar para que Dios mandara nuevos clientes. Pero el tiempo se acercaba y pues no pasaba nada, ¿vea? Entonces comienzan a pasar en la mente de uno, hermanos,
pensamientos de obstrucción, así como este, es decir, no en el sentido de que me voy a matar, no, 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 pensamientos que vienen a nuestra mente y nos bombardean, ya vistes, que no se va a poder, que este año va a ser difícil, le estoy hablando allá como por abril del año pasado, y entonces Dios puso en mi corazón orar, y oraba, Señor, oraba y oraba para que Dios hiciera algo, pero según yo, que iban a venir a través de lo que yo manejaba, ¿verdad? De la cartera que yo tenía. Pero como la gloria es para Dios y Él no la comparte, ¿verdad? Y resulta que comenzaron a llegar trabajos, hermanos, y casi en la cantidad de lo que yo ya no pude administrar porque ya no se renovaron. Pero le llegó a otro de los socios, no me llegó a mí. Pero yo sé que fue por la oración que Dios me permitió hacer, que Dios puso en mi corazón. Ahora, en el primer momento, claro, como hombre vino la duda, Señor, ¿y por qué tú me pediste que enviara clientes? Lo que sucede es que tus deseos no son igual a los míos. Y ahí Dios me explicó que Dios, la forma en que Él se glorifica. Y esos negocios llegaron y gracias a Dios la empresa salió y se mantuvo en los niveles que habíamos venido. Claro, no fue a través de lo que yo administraba, pero llegaron, hermanos. Y eso permitió que la empresa se mantuviera, que no hubieran despidos, que la gente y sus familias siguieran teniendo sus trabajos, porque al final mi oración era, Señor, yo no quiero despedir a nadie. Yo no quiero decirle a alguien, mire, hasta aquí va a llegar, porque sé que detrás de cada persona hay una familia, hay deseos, hay necesidades. Pero Dios actúa de esa manera. Entonces, ¿qué hice? Pasé personas que estaban conmigo al área donde estaba la otra persona y se mantuvo. Pero no significa que por eso Dios deje de ser el que no me escucha. No, al contrario, es el Dios que escucha. Pero tenemos que ver que la mano de Él se va a mover conforme a su voluntad y no a la nuestra. Porque a veces nosotros queremos que las cosas sucedan como yo lo anhelo en mi corazón y no es así. Dios lo va a hacer conforme a su voluntad. Pero nosotros debemos de estar preparados para que también podamos recibir de esa manera la bendición de Dios. Y entonces al final me tuve que ir con Dios y pedirle perdón, porque mi corazón ya comenzaba a ver como quizás un recelo, digámoslo así, ¿verdad? Porque yo quería parecer como que, ¿verdad? Y ya vieron que otra vez se mantuvo el año porque ahí estuve. No, no era así. Dios dijo, no, es un momento de pincharte un poco. No es ahí, es para acá. Pero Señor, el que está, pues sí, pero esta es mi voluntad. Y entonces mi corazón se tuvo que adecuar a la voluntad de Dios y decirle, Señor, tienes razón, ahí envíalo, Señor. Si esa es la forma en que lo vas a bendecir, la empresa y a las personas que trabajan con nosotros, hazlo, Señor. Y Dios envió, hermanos, hasta un poquito más quizás envió. Fíjense que esa área, hermanos, en los últimos 6 años ha crecido apenas a lo mejor que como un 4%, 5 digamos, lo más. Y el año pasado, hermanos, creció como un 30%. Ahora, por eso le digo, mi corazón de repente tambaleó, porque Señor, sí, ¿verdad? Y no, no es así. Es según la voluntad de Dios. Y aunque mis pensamientos fueron quemados, aunque yo no encontré cómo había dejado las cosas, el Señor siempre nos mantuvo, siempre nos ama. Porque sucede que a veces nuestro corazón, como es engañoso y perverso, se quiere ir por los caminos en los que la vanidad, ¿verdad?, quiere salir primero. Y no es así, hermanos. Es donde Dios va a hacer las cosas para que su gloria sea sobre todas las cosas. Y no es para que nosotros salgamos como los líderes, ¿verdad? No, Dios lo hizo así. Pero a David se le complicó todavía más, ¿verdad? Esta historia nos cuenta, dice, entonces David y la gente con que él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Y las 2 mujeres de David, Ahinoam
jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Ahí mire, va de lo general y va a lo íntimo, porque las esposas pues es lo íntimo. Entonces va de lo general, se va con lo íntimo de David. Le están tocando a David sus esposas, sus hijos. Le están tocando aquello en lo que David, hermanos, se iba a sentir más afectado. Claro, no le quiero decir con eso que no le iba a afectar el hecho de que la familia de los otros también se lo había llevado. Claro, pero la palabra nos enseña cómo, además de afectar lo general, afectó lo íntimo, lo personal de David. ¿Por qué? Porque ahí, hermanos, usted y yo es donde hemos sido llamados a mantenernos firmes a pesar de las situaciones. Usted y yo hemos sido llamados a ser los sabios, a hacer la diferencia, a ser hombres y mujeres con un pensamiento divino, con una estrategia divina para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Y lo vamos a ver más adelante. Y David se angustió mucho porque el pueblo, versículo 6, hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, por supuesto. Más oscuro no se le pudo haber puesto a David. No solo lo negro del humo que estaba saliendo, sino que lo negro que comenzó a salir de aquellos que estaban con él. Dice que hablaron de apedrearlo, se imagina. Eran 600, ¿qué iba a hacer David? No se podía esconder si todo estaba quemado. Y la historia relata que este era un terreno plano, hermano, plano, plano, plano. Entonces, qué situación más difícil, ¿verdad? Porque a veces nosotros pensamos que ya viene la solución y de repente, hermano, se pone algo más oscuro, más negro de lo que habíamos visto. Ya no solamente el humo que está saliendo, sino que además de eso se pone otra situación más difícil en la que usted y yo ya no podemos hacer nada. Ya no tenemos las fuerzas, si no vamos al único que da las fuerzas. Y ahí es donde David hizo la diferencia. Mire lo que dice aquí: estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijos, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mas David se fortaleció en medio de esa situación, hermanos. ¿Cómo David pudo fortalecerse? ¿Cómo David tuvo el ánimo de buscar a Dios? ¿Cómo David entendió que no era sus fuerzas lo que podía cambiar la situación? Porque, hermanos, el fuego había arrasado todo. Él no podía construir la ciudad y volverla a hacer como estaba antes. Cualquier decisión que usted y yo tomemos, pensamos que va a ser la mejor, pero en eso viene algo que lo pone más difícil. Pero en medio de eso, hermanos, debe de haber una fe en nosotros inquebrantable de que el Dios que conocemos puede ser algo, porque sabemos que es el Dios de los imposibles. De aquello que nuestras fuerzas no pueden hacer, Dios puede hacerlo si confiamos en Él. Por eso David dice que se fortaleció. Tomó fuerzas, ¿de dónde? Del único que le podía dar fuerzas. Si lo querían matar, si lo querían apedrear, está bien. Pero él tuvo que ir a refugiarse a la roca que no lo iba a matar, a la roca que lo iba a cuidar, a la roca que lo iba a transformar, a la roca que podía hacer algo, a la roca que había oído que había estado cuando salieron de Egipto, a la roca que podía cambiar su vida, a la roca que podía devolverle todo aquello que le había sido quitado, a la roca en la cual siempre pudo regresar y encontró una respuesta, como lo vemos en el capítulo 23 más atrás. Ahí vemos a David también regresando a la roca. Hermanos, usted y yo hemos ido a buscar
hemos sido llamados a buscar la roca de nuestra salvación, dice su palabra, para que nos paremos en ella, para que busquemos sabiduría en ella, para que podamos llenarnos de su presencia, del Espíritu de Dios, que nos guíe a tomar la mejor decisión, que nos guíe a tener una esperanza que no nos avergüence, que nos ayude a sostener nuestra mano cuando pensamos que ya no tenemos fuerza alguna. Para David en este momento ya no había fuerza, sus soluciones humanas se acabaron, no había lo que él dejó, estaba quemado, desolado, destruido, no había una forma, solo Dios. Y por eso buscó a Dios, se fue al único que podía cambiar su momento. Hermano, nuestra vida nos va a presentar momentos físicos, financieros, sociales, relaciones, lo que sea. Pero hay uno que puede cambiar ese momento difícil, ese momento escabroso, ese momento oscuro, ese momento desolado, ese desánimo, ese desaliento. Ahí es donde podemos encontrar las fuerzas que usted y yo necesitamos. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Hermanos, lo que Dios estaba haciendo aquí es cambiar el destino de David. Le había dicho a David que iba a ser rey. Pero aquí no estaba como rey, hermanos. Estaba en un lugar ajeno, en una tierra ajena, sujetado a un rey ajeno, haciendo cosas para alguien ajeno. Y Dios lo había ungido para él, para que hiciera cosas para él, para que oyera la voz de él, para hacer las cosas que Dios le había dicho que hiciera él. Por tanto, lo tenía que mover de este lugar. Tenía que mover su casa, su familia, sus ideas, su mente, su pensamiento, llevarlo a terrenos que él había preparado para bendecir la vida de David. Pero aquí en este terreno David se había acomodado a nada más estar sirviéndole a alguien al que Dios no le había dicho que le sirviera, porque Dios lo había ungido para ser rey y para que le sirviera al pueblo que él había escogido. Y por tanto Dios lo tenía que mover de este lugar. Ahora lo que pasa que no es nada bonito, ¿verdad? Para nosotros como Dios lo hace. Moverlo de esa forma. Ay, Señor, pero me quemaste todo. Mirá, dice que la palabra que vivieron como 1 año y 4 meses, dice la palabra. Estuvieron ahí. O sea, ya habían construido algo. Ya habían hecho sus casitas. Tenían sus ganados, sus tierras. Si David estaba tranquilo ahí. Pero Dios había dicho, David, la tierra a la que yo te voy a llevar es la que yo he designado. Y por tanto te voy a llevar a que reines ahí. Claro, la forma en que Dios hace la cosa no nos parece, ¿verdad? Pero al final podemos ver cómo Dios se va a glorificar en nuestras vidas también, como lo hizo con David. Entonces, dice la historia, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. El efod era una vestimenta especial de los sacerdotes. Y los sacerdotes dice que tenía una parte de la pectoral y una parte trasera, sin mangas, se lo ponían. Pero el de los sacerdotes tenían 12 piedras, hermanos. Era oro aquí. Eran las 12 tribus. Lo tenían aquí en el pectoral. Pero no sé cuál efod el que David tenía. Probablemente era el de lino. Había otro de lino que lo ocupaban, dice. Y podría ser que ese es el que hubiera ocupado David. Pero lo importante es la decisión de David. Le dice que le traigan el efod.
para revestirse. Hermanos, usted y yo, en esos momentos difíciles nos tenemos que revestir de la presencia de Dios. Y aunque para David en este momento el efod era algo físico, hoy para nosotros es el Espíritu Santo. A través de él nos podemos revestir, hermanos. Y cuando usted y yo acudimos a revestirnos con el Espíritu de Dios, nuestra mente cambia, nuestras ideas cambian, nuestros pensamientos son diferentes, nuestra forma de mirar las cosas son diferentes, nuestra esperanza es diferente. Por eso para David necesitaba el efod, porque al ponérselo él sabía que la presencia de Dios le iba a ayudar. ¿Qué tenía que hacer? Por eso dice la palabra aquí en el versículo 8, y David le consultó a David, pero ya a Jehová con el efod, diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Necesitamos, hermanos, que en esos momentos en los que nuestras fuerzas ya no alcanzan, buscar el Espíritu de Dios. Para David fue el efod, se lo ponía, y eso le permitía entrar en intimidad con él, con el Señor, consultarle. Lo hizo también allá cuando iba a entrar a Keila en el capítulo 23. Hizo lo mismo, se volvió a poner el efod y le dijo: Señor, ¿me van a entregar estos a los que le había ayudado? Y la respuesta de Dios: sí, te entregarán. Y hoy, hermanos, en esta situación vuelve a tener eso, el efod, y se lo puso porque sabía que él podía entrar en una intimidad con Dios y poder escuchar su voz y poder entender qué es lo que Dios iba a hacer. Y para nosotros, hermanos, en todo momento es necesario que entendamos qué es lo que vamos a hacer. Porque si seguimos nuestras ideas, lo más seguro es que no van a tener resultado. O si lo tienen, puede ser momentáneo a lo mejor. Pero lo que Dios espera es que vayamos directamente con el único que nos puede ayudar. A él correrá el justo, dice la palabra. A él correrá el justo. Y dice en el versículo 9: partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Cuando usted y yo tomamos decisiones de acuerdo a lo que Dios nos habla en nuestro corazón, algunos pensamientos se van a quedar, hermanos, porque no van a querer atravesar el torrente de la presencia de Dios. Hay pensamientos que no son capaces, que tenemos ahí por años, que no van a querer pasar el torrente y se van a querer quedar, no, mejor de este lado. Pero hay otros pensamientos que son los que Dios pone, que nos ayudan a pasar ese torrente. Y ahí vamos a ver la mano de Dios. Cuando usted y yo atravesemos ese torrente, que lo que hace es querernos detener. Porque lo que le pasó a estos hombres es que, hermanos, un torrente no es un charquito, vea, en el que vamos a pasar. No, hermanos, su palabra lo dice, vea. Es una fuerza descomunal ahí. Y tenían que atravesarlo para seguir a estos hombres. Y hay pensamientos en nuestro corazón que no son capaces de atravesar ese torrente. Y se imagina, por eso nos cuesta a veces entender a nuestra pareja, a nuestra esposa o viceversa. Porque a veces está ella en los pensamientos de Dios, atravesando los torrentes para llegar a la bendición, y nosotros estamos del otro lado, ¿verdad? Y no creo, no sé, a lo mejor, pero es que mira. Y ella quizás vaya en el torrente, pasándolo, ya vení, es que mira, Dios lo... No, pero es que... ¿Por qué? Porque hay pensamientos arraigados aquí, hermanos, que no nos dejan atravesar ese torrente. Ahora, ¿se detuvo David? No.
sabía lo que Dios le había hablado, porque se lo habló a él. Los 600 no escucharon, se lo habló a él porque él fue el que le consultó. Señor, ¿qué hago? ¿Qué le digo a estos hombres? ¿Nos quedamos llorando aquí? ¿Seguimos pensando en lo que tú vas a hacer después de esto que pasó? ¿Será que descansamos esta noche y mañana vemos qué hacemos? No. Le consultó, Señor, ¿qué hago? Síguelos. Síguelos, yo te los voy a entregar. Los alcanzarás, dice, y de cierto librarás a los cautivos. Es decir, su familia, todos aquellos hombres, mujeres, hijos que habían sido llevados. A veces es necesario que digamos a nuestra pareja, te voy a apoyar, seguí orando tú, seguí creyendo tú, porque no soy capaz de atravesar ese torrente. Siento que no voy a pasarlo. Pero al final, hermanos, lo importante es que nuestra casa, que nuestra familia vaya adelante, siga. El que tenga que descansar, que descanse un momento. Pero los que tengan las fuerzas de Dios para atravesar el torrente, hermanos, tenemos que hacerlo, porque ahí va a estar lo que Dios nos ha hablado. Y no va a ser solo para recibirlo nosotros, no, va a ser para compartir con otros, así como lo vamos a ver más adelante. David no se fue con el botín y se lo llevó y yo solo y aquí nadie me lo quita, no. David lo comenzó a compartir de la bendición que Dios le había dado. Por eso es necesario que usted y yo nos mantengamos en ese pensamiento de Dios. Y dice, y David siguió adelante en el versículo 10. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Ahí pasa una situación. Por el tiempo no se la voy a detallar, pero para que usted lea despacio la historia, aparece un hombre que es extranjero, le dan de comer y resulta que este hombre los lleva hacia donde van aquellos filisteos van aquellos amalecitas que habían hecho toda la destrucción y que llevaban cautivas a todas sus personas, sus familias. Y entonces este hombre los lleva a donde ellos. Vámonos hasta el versículo 16. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Siclag era de Judá, era donde estaba David. Aquellos hombres estaban en fiesta. Pero David iba a entrar a la mejor fiesta. La de estos hombres era física. La de David era la fiesta espiritual, en donde Dios iba a hacer cosas grandes y maravillosas. Mire, a este hombre que habían dejado abandonado, dice que lo habían dejado porque estaba enfermo. ¿Y qué si pudieron imaginar estos que ese enfermo era el que lo iba a llevar donde ellos? Hermanos, por eso para nosotros no podemos deber a nadie de menos, hermanos. Si Dios lo va a usar, aún con lo que nosotros pensemos que no, Dios lo puede hacer, hermanos. No, ¿y qué me va a ayudar ese hermano? No sabe lo que Dios puede hacer a través de ese hermano o esa hermana. Usted y yo no sabe lo que Dios puede poner en él para ayudarnos, para hacernos ver aquellas cosas que no somos capaces de ver. Esto lo dejaron, este está enfermo, no, hombre, ya va a morir. Dios no lo dejó morir, porque tenía una misión para David. Y David lo encontró con sus hombres. Y bueno, se llega el momento, ¿verdad? Se preparan y dice que David, versículo 17, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Imagínense, estuvo un día y medio casi peleando, destruyendo a todos, porque dice que lo único que escaparon fueron 400 jóvenes que se fueron a caballo.
Pero de ahí todos, hermanos, los acabaron día y medio y no se cansaron de estar peleando por lo que Dios les iba a regresar. Hermanos, y usted y yo no cansamos. Pero es que Dios ya no me contestó. Espérese. ¿Cuánto tiempo ha pasado? No nos debemos de cansar. Si Dios nos ha hablado, si Dios nos ha prometido que va a hacer algo, hermanos, esperemos que Dios nos dé la fuerza, si mantengámonos ahí firme. Sé que Dios va a hacer algo. En sus tiempos, por supuesto, en el tiempo de Dios, porque dice la palabra que los tiempos de Él no son nuestros tiempos. Y entonces pasaron un día y medio batallando. Y entonces, ¿de quién era la fiesta ahora? ¿De los amalecitas o de David y sus hombres? De David y sus hombres. Porque Dios les tuvo que haber puesto fuerzas nuevas, hermanos, para sostener su brazo, para tener las fuerzas necesarias para seguir peleando. Hermanos, usted y yo no hemos sido llamados a decepcionarnos, ni a retroceder, mucho menos. No hemos sido llamados a dejar los caminos de Dios a pesar de lo que pase. No. Hemos sido llamados, hemos sido sellados por el Espíritu de Dios, apartados para la gloria de Dios, porque algo vio Dios en nosotros. Algo vio Dios. Yo no le puedo decir, pero Dios sabe lo que ha visto en usted, lo que ha visto en mí. Somos capaces de hacer negocios porque Dios nos da la sabiduría para hacerlos. Somos capaces de crear cosas porque Dios ha puesto en nosotros una mente renovada para crear cosas. Dios ha cambiado nuestro espíritu. Porque dice que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Y antes estábamos allá, hermanos. Estábamos en lo natural. ¿Qué entendíamos de que, ay, aplaudiéndole a Dios? Esos son locos. Eso decíamos. Algunos. Otros decían cosas peores. ¿Y esos que tanto cantan? En el desierto. Ajá. En aquel momento, ¿verdad? Cuando el dolor, dice la palabra ahí, cuando el dolor, dice el canto. ¿Fuiste fiel? ¿Se imagina David aquí? Hubiera conocido esa alabanza, vea. ¿Se imagina David ahí con esa alabanza? Porque para Dios, lo que Él ha preparado para usted y para mí, son cosas de bendición. Pero mire que yo ya tengo años. ¿Y acaso se ha cansado Dios de escucharlo? No, Dios no se cansa de escucharnos. Dios no se cansa. Él siempre va a tener su oído atento a sus peticiones y a las mías. Y cada vez que usted le diga, Señor, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Te voy a dar la esperanza para que siempre sigas esperando en mis tiempos. Y Dios lo va a hacer. Vamos a ir más adelante, un poquito más adelante. Entonces, 21. Vamos a ir más atrás, 20. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. Ahora, cuando habló con Dios, ¿qué le dijo Dios? Versículo 8, solo para repasar, vea lo que dijo. Y David consultó a Jehová, diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los pondré a alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Y de cierto, librarás a los cautivos. Hasta ahí se quedó Dios. Pero ¿qué le dio Dios?
¿Solo los cautivos? Entonces viene el versículo 19, 18. Y lo libró David, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Ahí en lo personal, ¿verdad? 19. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así que de hijos como de hijas del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. 20. Y tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor. Es decir, David no solamente se llevó a sus esposas, sus familias, las familias de los 600 hombres, porque acuérdense que los otros 200 se quedaron atrás del torrente. Se llevaron también, no porque, no, es que no vinieron los 200, así que dejan, no, todos. Pero no solamente eso, se llevó el botín, porque dice la palabra que estos arrasaron con los terrenos filisteos y lo de Siclag. Entonces David se trajo todo, hermanos. Dios le dio todo, lo de aquellos y lo que se habían robado de lo que él tenía allá en Siclag. Hermanos, porque cuando Dios hace las cosas, porque cuando Dios hace las cosas nos va a dar más de lo que usted y yo pensamos o esperamos. Dios siempre va a ir más allá. Aunque Dios nos hable, nos va, dice aquí la palabra, le dijo que les iba a devolver a los que se había llevado cautivos. Pero no solamente le dio a los cautivos, le dio el ganado, le dio las ovejas, le dio todo lo que se habían llevado aquellos. Fue para David. Ahora, ¿quién estaba más mal ahorita en este momento? ¿Cuando le quemaron las cosas o ahora? Para David ahora, hermanos. Ya le voy a explicar por qué, porque usted me puede decir, pero y allá lo que quedó destruido. Espérense, no hemos terminado la historia. ¿Y lo que quedó destruido? ¿Y eso qué pasó? Es que Dios es perfecto. Dios es perfecto. Segundo libro de Samuel. Vamos a leer toda la Biblia, no solo unos versículos. Capítulo 1 del segundo libro de Samuel, ahí cerquita. Y aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Recuperó todo, se fue con sus mujeres, sus ganados, sus amigos, sus 600 hombres, le repartió, ahí lo puede leer usted la historia, le mandó regalos a todos donde él había estado, hermano, le mandó de todo lo que Dios le dio y estuvo en Siclag 2 días. Ahora, la pregunta, Señor, ¿qué fue hacer en aquella desolación? Porque quedó aquello quemado, hermano, cenizas, destruido. Y dice la palabra que se fue a estar y estuvo 2 días. Y no cree que él solito, ¿verdad? Con todos. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Dios estaba preparando. Pero como le voy a dejar el deber para que usted lea la historia, y entonces dice que le consultó a Dios, ¿para dónde agarro, Señor? ¿Qué hago? Porque yo miro aquí y esto nos va a llevar un par de días reconstruirlo. Mira que las mujeres no pueden estar a la intemperie. ¿A dónde agarramos? Y dice que Dios le contestó, a Hebrón. Agarra para Hebrón. A Hebrón. Esa es la tierra que prepara. A Hebrón. Y entonces David con todo agarró para Hebrón. ¿Qué le tenía preparado? El reinado. Porque dice la palabra aquí que Saúl murió. En lo que se quemaron las cosas y David fue a recuperar aquello. Dice que los otros filisteos mataron a Saúl. Y cuando David regresa y está los 2 días ahí, Señor, ¿qué hago? Toda esta ceniza, mira, todo negro me tiene los pies. ¿A dónde agarro? Y el Señor le dijo, ay, bro, ahí vas a ver mi gloria. Ahí vas a ver lo que yo hago con aquellos que me obedecen, con aquellos que creen en mí, con aquellos que hacen lo que yo les digo.
los que no dudan acerca de lo que yo he prometido. Usted y yo somos de esos, hermanos. No debemos de dudar de lo que Dios va a hacer este año en nuestra vida. Algunos pueden decir, es que el año va a ser más difícil que el anterior. No, para nada. Va a ser el año en el que Dios nos va a bendecir, nos va a restituir, nos va a dar todo aquello que se robó, el saltón, el pulgón, todo aquello que el enemigo se ha robado. Pero tenemos que creerle a Dios. Y aunque se mire oscuro, aunque haya humo, aunque queden cenizas, en medio de eso, creerle a Dios, porque ahí hay una esperanza. En medio de esa ceniza hay una esperanza en la que Dios siempre nos va a mostrar la luz. Y entonces David llegó a Hebrón, y ahí dice que cuando oyeron los de Judá que David había llegado y que Saúl había muerto, llegaron a coronarlo como rey. Y entonces, ¿cambió la historia de David o no cambió la historia de David? Después de estar allá alquilando, ¿verdad? Porque le habían alquilado aquel pedazo en Siclá. Hermanos, hoy viene Dios y le da lo que le pertenecía al rey que él había ungido. No puedo permitir que te coloquen la corona de rey ahí en Siclá, porque estás en tierras que yo no te he dado todavía. Te las voy a dar, pero lo que yo he prometido que te voy a bendecir en las tierras que yo te he dado. Y se lo llevó para Hebrón. Y usted y yo conocemos la historia de Hebrón, ¿verdad, hermanos? Conquistado por Caleb, un hombre que tuvo fe y le creyó a Dios. Y hoy David ahí está siendo coronado para que viera que cuando Él hace las cosas, Él las hace perfectas. Hermanos, para usted y yo, probablemente estemos pasando una situación oscura, que se mira humo bien negro, pero lo tenemos que apartar, soplar, porque ahí vamos a ver la voluntad de Dios para nuestra vida. Pongámonos el efod del Espíritu Santo y Él nos va a guiar hacia dónde tenemos que ir. ¿Cómo estaban viviendo ahora? ¿Mejor o peor que antes? Mejor. Estaban con gente de ellos. Allá eran extranjeros, bendecidos, con tierras prósperas, coronado como rey. Y si es la voluntad de Dios. Pero hermanos, tuvieron que pasar el torrente. Usted y yo somos llamados a pasar ese torrente. Ahí vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre,